Muy buenos días, queridos amigos. Me alegro que pueden ser parte de la reunión hoy día. Hoy día seguimos con nuestra serie sobre la vida de David. Y hoy estamos enfocando en la amistad que David tuvo con Jonatán. La Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿A quién no le encantaría tener una amistad de tal tipo, tan cercana? Uno que le ama a uno en todo momento, en crisis, en lo bueno, en lo malo, siempre ama. Tal vez tengas uno o dos o tres de este tipo de amistad y eso es tremendo. Aunque estas amistades tan fieles, tiernas y cercanas pueden ser bastante raras, la Biblia dice que David y Jonatán tenían una amistad de este tipo. Leemos en 1 Samuel 18. Aconteció que cuando David, hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Aquí tenemos un encuentro formal entre Saúl, Jonatán y David. David fue ungido como el próximo rey de Israel en 1 Samuel 16. Y por un plan divino fue llevado a tocar su arpa en el palacio de rey Saúl. Pues en diferentes momentos Saúl lo había visto, aunque la idea que vemos aquí es que no fijaba en quién era. Tal vez era uno entre muchos o no fijaba en quién era esa persona. Y es muy creíble que Jonatán también, en estos momentos que David tocaba, que Jonatán había escuchado a David tocar su arpa. Luego, en el capítulo 17, es el encuentro entre David y el gigante Goliat, que presentó el hermano Tignier de forma muy capaz y hermosa la semana pasada. Pues en este momento también Jonatán y por supuesto su padre Saúl estaban presentes. Y no hay duda que Jonatán lo vio pelear contra el gigante. Pero en este momento que estamos leyendo hoy día, están en el palacio y Jonatán lo vio, lo conoce de forma personal. Y dice que en ese momento el corazón de Jonatán fue atraído a David y inició una amistad muy cercana y comprometida entre ellos dos. Primera de Samuel 18, 1 y 2 otra vez dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Pues de un momento a otro, sin mucho conocimiento entre ellos dos, se floreció una amistad y una amistad empezó a crecer y consolidarse entre David y Jonatán. Bueno, eso se transcurrió pese a que habían grandes diferencias entre estos dos jóvenes. Jonatán era un príncipe, David un pastor de ovejas. Jonatán tenía su propia armadura
y David solo un arpa y una onda. Jonatán creció en el palacio, siendo el mayor y esperando ser el rey, el próximo rey. Él fue entrenado en arte y guerra. Y David creció en una pequeña ciudad llamada Belén. Belén, donde nació nuestro Salvador Jesucristo. Y fue entrenado para cuidar ovejas. Jonatán era el hijo mayor del rey y heredero supuesto del trono. David, el menor de 8 hermanos, perteneciendo a una familia campesina, pero fue ungido para ser el próximo rey en lugar de Jonatán. Jonatán era de la tribu de Benjamín y David de la tribu de Judá. Por supuesto, hay diferentes experiencias y circunstancias que siempre contribuyen a una amistad. Ninguna dos personas son iguales, ¿no es cierto? Somos personas distintas. Hay amistades muchas veces que se crean por medio del trabajo, se conocen en esa situación, o tal vez por alguna actividad o interés que las dos personas tienen en común. Y sabemos que no todas las amistades llegan al mismo nivel de importancia o de cercanía. Hay amistades muy cercanas y otras un poco no tanto. Pero, y estas amistades que se creen no son entre personas como hemos visto entre Jonatán y David, que son iguales, tienen sus diferencias. Pero pese a las diferencias que puede haber en una amistad, siempre hay algo que atrae a personas para crear una amistad. A primera vista, es cierto que David y Jonatán fueron muy diferentes en cuanto a sus experiencias y su trasfondo, en cuanto a los privilegios y las oportunidades que los dos tenían. A lo mejor parece que Jonatán en ese momento tenía más para perder en iniciar una amistad con David, siendo él el príncipe y David solo una persona cualquiera del país. Sin embargo, muchas de las áreas más importantes de sus vidas, ellos sí tenían en común. Y esa es la razón por qué había tanta base, tanta razón para atraerlos en amistad. Los dos eran guerreros probados y exitosos. Los dos eran hombres de fe que servían al Dios viviente. Los dos tenían un coraje poco común, dado a ellos por Dios. Y los dos se necesitaban el uno del otro por las circunstancias de la vida. Jonatán reconocía lo que tenían en común y se dio a una amistad con David. De eso podemos concluir que las amistades que llegan a ser más cercanas, más importantes y que tocan a nuestras vidas más, son las amistades que se basan sobre situaciones más importantes, calidades internas, como nuestra amistad con Dios, como obviamente entre familia también y cosas así. Estas crean la base más fuerte para una buena amistad. Y por eso Jesús decía, cuando le decían que su familia estaba esperando o buscándolo, Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana,
y mi madre. En la vida, muchas de las amistades más cercanas que pueda tener un cristiano son amistades entre la familia de Dios o con otros creyentes en Cristo. Eso es porque la fe cristiana es tan importante, o debe ser, para un cristiano, que sus amistades más fuertes, más significativas, están entre la familia de Dios. Pero eso no quiere decir que los cristianos o los creyentes no deben tener amistades y relaciones cercanas con personas que hasta ahora no han puesto su fe en Jesucristo. Por supuesto que sí, porque si no es así, no vamos a tener impacto sobre las vidas de las personas que necesitan todavía recibir a Jesucristo. Pero podemos decir que para el cristiano debemos buscar amistades entre la familia de Dios. Y si no tenemos, tal vez debemos averiguar cuán cerca estamos a otros cristianos o cuánto hemos invertido en la familia de Dios. Si la familia de Dios no es tan importante y no nos relacionamos tanto con otros cristianos, es lamentable, porque Dios, eso es natural que debemos tener amistades entre la familia de Dios. Y por eso tenemos los grupos pequeños que se reúnen los viernes. Y en estas situaciones hay la posibilidad de crear amistades. Y por eso todos están invitados a participar en eso. Bueno, las amistades con creyentes llegan a ser tan cercanas porque tienen calidades importantes que atraen a los cristianos juntos. Era así entre David y Jonatán. Y casi instantáneamente su compromiso el uno al otro era fuerte y duradera. Leemos en 1 Samuel 18, 3 y 4. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. En otra semana vamos a ver unos de los pactos que Dios hizo con la humanidad. Eso es decir, uno de los compromisos, una de las promesas que Dios hizo con la humanidad por medio de diferentes personas. Eso será en unas semanas. Pero hoy día vamos a ver un pacto que había entre dos personas. Un compromiso que ellos hacían, David y Jonatán. Hay otros pactos parecidos a esto en la Biblia. Por ejemplo, cuando la nación, los israelitas estaban entrando a la tierra prometida y estaban conquistando diferentes terrenos, y llegaba un pueblo que se llama los Gabaonitas, que se presentaron delante de Josué diciendo que habían venido de muy lejos, no vivían en esa área, pero querían una amistad con Israel. Y los israelitas prometieron no destruirlos, aunque Dios había dicho que debían desplazar a todas esas personas y conquistar la tierra. Bueno, al final sabían que ellos eran así, eran de esa área. Los israelitas habían equivocado, pero dieron su palabra que no les iba a destruir. Bueno, parece que al principio era Jonatán que estaba iniciando tal vez
ese compromiso. Pero luego David también se comprometió a eso. Jonatán demostraba su compromiso con David en una forma muy visible, que era común en ese tiempo. Y le dio a David ropa y varias partes de su armadura. Eso es una muestra bonita del compromiso que Jonatán tuvo con David. Algunos comentaristas han dicho que es una evidencia de que Jonatán se dio cuenta que David iba a ser el próximo rey. Y por eso le dio cosas que pertenecían a un príncipe que tenía Jonatán. Pero de todos modos demuestra la cercanía que había entre ellos dos. Este tipo de pacto era un compromiso de fidelidad entre ellos dos. No era para un tiempo breve o a la ligera. Y ese es el tipo de pacto que Dios desea para los matrimonios, por ejemplo. Que el hombre y la mujer, la esposa, se comprometen en matrimonio. Y que en lo bueno y en lo malo se permanecen juntos para bendecir el uno al otro y para demostrar que su palabra vale para toda la vida. Esta es la meta que Dios tiene para todos los matrimonios. Es una buena meta también para nuestras relaciones como miembros de la familia de Dios, que nosotros nos comprometemos los unos a los otros para hacer bien, pese a que haya diferencias o desacuerdos entre nosotros. Dios quiere que nuestras amistades estén fuertes y que nosotros podemos aguantar las diferencias y los desacuerdos y mantenernos como amigos. La amistad no siempre es entre iguales, o de nivel igual. En algunos matrimonios una persona da más y otro da menos. Pero porque es un pacto, Dios quiere que así sea. Y también entre nuestras amistades. Hay amistades en que tal vez la relación es muy mutua. En otras situaciones uno da más y otro da menos. Tal vez tiene menos capacidad o tiene menos entrega o lo que sea. Esa es una reflexión del tipo de amor que la Biblia llama agape o ágape, que es un amor desigual en que uno da pese a que la otra persona responde o no. Bueno, se iniciaba en una amistad. Era una amistad basada en las cosas en común que tenían, cosas como su fe en Dios. Y hablamos como es necesario que los cristianos tengan amistades entre la iglesia para que puedan crecer, puedan animarse los unos a los otros. Y que debe ser un poco más que una cosa livianita, sino un pacto fuerte en que nosotros realmente nos comprometemos. Estamos entregados para el bien de los demás. Es necesario tener ese nivel de amistad en que nosotros estamos bastante entregados los unos a los otros. Porque en el transcurso del tiempo, nuestras amistades van a estar probadas en algunas situaciones. Un pacto es una promesa que uno toma sin pensar porque bien es cierto que porque en tiempo será probada. Es decir, que un pacto va a ser probado en tiempo porque habrá problemas. Es así en el matrimonio, ¿no es cierto? Que cuando nosotros nos comprometemos en matrimonio, todo es feliz, color de rosa, estamos enamorados el uno con la otra.
y todo es bonito. Pero en el transcurso del tiempo a veces se crean problemas. Bueno, siempre hay problemas de algún tipo y hay dificultades. Era así entre Jonatán y David también, que ellos tenían dificultades. No tanto entre ellos mismos, porque se amaban en una amistad fraternal, pero más bien por razón del padre de Jonatán, el rey Saúl. Porque siendo que David fue ungido como el próximo rey, y en tiempo David tenía bastante éxito en su vida. Era un guerrero bien probado. Y Saúl empezaba a tener celos, envidia por David, por los éxitos, y parecía que Dios estaba con David como lo era. Y entonces Saúl estaba enfadado, enojado con David, empezaba a pelear y buscarlo, y David tuvo que huir en diferentes momentos cuando estaba tocando, aún antes de huirse de la presencia de Saúl, que en 2 ocasiones Saúl le tiraba su javelín para pegarlo contra la pared. En otra situación le dio a David su hija, Michal, para que ella fuera como un tropiezo y le causara problemas, pero para David. Jonatán, siendo el hijo del rey, y también tenía esa amistad con David, estaba en una situación un poco difícil. Y Saúl vio que Jonatán tuvo esa amistad con David. Y Jonatán intentaba en lo que podía para mantener un equilibrio entre su padre y David. Pero en tiempo, Saúl se dio cuenta de su fiel amistad y se enojó contra su propio hijo y le tiraba un javelín hacia él también y le maldecía por ser amigo de David. Eso se pasa hoy en día todavía en situaciones cuando uno se da a Cristo. Puede crear problemas en su propia familia, y por eso Jesús decía que nuestros familiares serían personas de la familia de Dios, porque ellos tenemos más en común con ellos muchas veces que con nuestra propia familia. Entonces nosotros a veces estamos en una situación difícil, intentando convivir y llevarlo bien con nuestros familiares, pero a la vez tenemos fidelidad y amor para nuestros amigos creyentes en Jesucristo. Y eso puede causar problemas. Y Jonatán tuvo que vivir el resto de su vida con esa situación, intentando complacer a su padre y hacer todo lo posible para ser un buen hijo, porque todavía amaba a su padre, pero a la vez tuvo una amistad y un compromiso fuerte con David. Y los que casi todos nosotros tenemos familiares que no son creyentes, y eso puede causar problemas para nosotros también. Y nosotros, con la ayuda del Señor, tenemos que buscar el equilibrio en amar a ellos, pero también amar a los amigos en Jesucristo. Bueno, un tiempo después, cuando Saúl estaba buscando a David por todas partes, leemos: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti.
y aun Saúl, mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. En esa situación había llegado a la amistad de David y Jonathan con su padre, la relación con su padre, como un crisis, donde Jonathan fue metido en el medio. Pero Jonathan reconocía que la mano de Dios estaba sobre David. Entonces estaba comprometido con él. Y era una situación difícil para Jonathan. Esta era la tercera vez que Jonathan se comprometía con su amigo David y David con Jonathan. En esta ocasión, David y Jonathan admitían que él sabía que David sería el próximo rey, y aún su padre Saúl lo sabía. Más tarde murieron en la batalla Jonathan y su padre Saúl. Y aunque Saúl le había perseguido a David durante muchos años, causándole muchos problemas, y había estorbado la llegada de ser rey a David durante todo este tiempo, David lamentaba la muerte de Jonathan y aún de su padre Saúl. Y él elogiaba a las dos por ser personas amadas y queridas. En cuanto a Jonathan mismo, David decía: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonathan, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Su amistad era una amistad pura, hermosa, entre dos hombres. Y tener una amistad cercana, como tenían ellos dos, nos va a costar a nosotros también, queridos amigos. No podemos disfrutar de una amistad con alguien, al menos que estemos dispuestos a pagar un precio. En el matrimonio, tener esa amistad, ese compromiso, nos va a costar. Habrá momentos que queremos arrancarnos, queremos dejar esa situación. Y desgraciadamente eso sucede en muchas ocasiones. Pero Dios quiere que nosotros, en cuanto sea dentro de nuestro poder, que nosotros nos mantengamos fieles los unos a los otros. Nuestra palabra, nuestro compromiso, nuestra promesa debe ser fiel. Y la manera que tratamos a la gente cercana a nosotros y a otras personas en general, si sean amistades muy cercanas o no, que nosotros estemos comprometidos con ellos, dando nuestra palabra, cumpliendo nuestra palabra. En la ocasión que los israelitas prometían a los gabaonitas que no les harían daño, porque ellos creían que vivían lejos y no era una situación, pero luego se dieron cuenta que vivían allí entre ese territorio, pero les habían dado su palabra ya, habían hecho un pacto. Ese pacto tenían que guardar, aunque les costaba mucho. Ese es el tipo de amistad que Dios quiere que nosotros tengamos con algunas personas, pero aún en relaciones que no son tan cercanas, que nosotros seamos fieles y paguemos el precio para tener esa linda amistad. David y Jonathan se daban en amistad el uno para el otro, aunque eso les complicó bastante la vida.
Si nuestra amistad solo funciona en tiempos fáciles, en tiempos buenos, cuando todo es bonito y nosotros damos y recibimos y todo es bonito, la otra persona cumple y yo cumplo con ellos. Si solamente funciona en estas situaciones, pues nuestras amistades no son de mucha consecuencia, tal vez. O por lo menos no han sido probadas. Pero cuando pueden aguantar las situaciones difíciles, pues llegan a ser una amistad muy cercana, muy significativa y una que demuestra el amor ágape que Dios ha puesto en nuestros corazones. Que nosotros seamos fieles en todas las relaciones y amistades que tenemos. Si sea una amistad muy cercana en que estamos totalmente comprometidos. O si sea una amistad un poco distante. Pero a la misma vez podemos ser fieles y comprometidos a la otra persona para que ellos vean la mano de Dios en nuestras vidas y que ellos vean que cuando decimos algo, cuando estamos comprometidos con ellos porque estamos comprometidos con nuestro Dios. Que Dios nos ayude a ser ese tipo de amigo, amiga a otras personas. Oremos. Padre, yo pido que tú bendigas estas palabras, que tú nos ayudes a ser ese tipo de amigo o amiga con otras personas, con personas dentro de la iglesia, con quienes tenemos mucho en común, y con gente fuera de la iglesia, que también tengamos amistades para que podamos ganarles para Cristo, o por lo menos amarles en el nombre de Cristo. Ayúdanos a ser ese tipo de amigo y amiga. En el nombre de Jesús oramos. Amén.